José Luis falta. Queridos amigos, ¿cómo están? Aquí José Illescas desde Urantia, Toronto, en español, hoy 9 de abril del 2025, donde vamos a entrar en el documento 86, la evolución de la religión, la evolución inicial de la religión, que empieza en la página 950 del libro original. Bien, como siempre empezamos con una pequeña oración para que el Padre nos ilumine y nos dé su bendición y nos acompañe su Hijo Jesús, como siempre. Bien, amado Padre, gracias por reunirnos nuevamente. Te pedimos, abras nuestras mentes y nuestros corazones para entender estas verdades reveladas que nos has hecho llegar. Y te pedimos también que nos ayudes a salir adelante en nuestras dificultades, en nuestros problemas, que también el mundo se enrumbe hacia la paz, hacia el bienestar general y que vayamos saliendo de estas crisis y sigamos evolucionando hacia un mundo mejor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, Cristo Miguel, aquí presente con nosotros. Amén. Muy bien, vamos a compartir nuestro libro ilustrado. Ese está por acá. Vamos a ver. Wow, no lo veo. ¿Dónde lo puse? Perdón un ratito. Sí, acá está. Muy bien. Compartimos. Eso está acá. Perfecto. ¿Ya lo ven? Ujú. Anita está de vuelta. Muy bien. Entonces, tiene la palabra Marlene. Adelante, Marlene, con los dos primeros párrafos, por favor. Documento 86. La evolución de la religión a partir del impulso de adoración precedente y primitivo no dependen de la revelación. El funcionamiento normal de la mente humana bajo la influencia directriz de los autores mente, sexto y séptimo, que son que son otorgamiento universal del espíritu, es plenamente suficiente para asegurar dicho desarrollo. El miedo pre-religioso inicial del hombre a las fuerzas de la naturaleza se convirtió gradualmente en religioso a medida que la naturaleza se fue personalizando, espiritualizando y finalmente deificando en la conciencia humana. La religión de tipo primitivo fue, por lo tanto, una consecución biológica natural de la inercia psicológica iniciada en la evolución de la mente animal, cuando dicha mente empezó a albergar conceptos de lo sobrenatural. Muy bien, muy bien. Entonces, en este documento estamos en una sección del libro en donde a través de varios documentos nos van a revelar el origen y la evolución del sentimiento religioso. Desde el documento 85, el que vimos la semana pasada, al 92, que trata de la evolución posterior de la religión. En ese documento se describen prácticamente las principales religiones del mundo, ¿no? Y luego de ese documento 92 vienen una serie de documentos sobre Melquisedec, creo que son dos o tres, y luego vienen 5 documentos más sobre la naturaleza, los fundamentos y la realidad de la experiencia religiosa. ¿No? Y finalmente vienen una serie de documentos que amplían los conceptos del prólogo, volvemos al prólogo, sobre la deidad y la realidad, incluyendo 5 documentos sobre los ajustadores de pensamiento, ¿no? Para después ya terminar con los auto-otorgamientos de Jesús, ¿no? Bien, entonces, en el documento anterior habíamos visto los orígenes de la adoración, ¿no? Y habíamos hablado primero que actúa el espíritu de adoración en la mente humana, luego del espíritu de adoración actúa el de sabiduría,
que es el que ya permite dar origen a una religión evolutiva. ¿Mm? Y estas influencias que provienen del sexto y del séptimo espíritus ayudantes de la mente, que en esta traducción se les llama espíritus mente adcutores, nos dicen que son suficientes para el desarrollo de una religión evolutiva. ¿No? Bien, entonces esta religión primitiva que surge así, gracias a estos espíritus ayudantes, eh, fue una consecuencia biológica natural de la mente animal que empezó a albergar conceptos de lo sobrenatural, de lo que no se entendía, ¿no? Primero habíamos visto el hombre sintió asombro, sintió miedo por los fenómenos de la naturaleza y luego los personificó, los espiritualizó y finalmente los deificó. ¿Ok? Eso es lo que nos resumen en estos dos párrafos primeros del prólogo. Ok, entonces ahora hablamos de un asunto muy interesante. Rita, por favor, nos lees este primer párrafo. 1. El azar, la buena y la mala suerte. Además del anhelo natural de adorar, los orígenes de la religión evolutiva hunden sus raíces en las experiencias humanas del azar, la llamada suerte, en los acontecimientos ordinarios. El hombre primitivo cazaba para alimentarse. Los resultados de la caza son siempre variables y esto genera inevitablemente las experiencias que el hombre interpreta como buena suerte y mala suerte. El infortunio era un factor importante para aquellos hombres y mujeres cuya vida transcurría en el filo inestable de una existencia precaria y angustiosa. Bien, bien. A ver, vamos a analizar algunas cosas interesantes que nos dicen sobre el azar, ¿no? O sea, el azar se entiende como la posibilidad de tener una experiencia favorable o desfavorable, ¿no? Por ejemplo, se ganó la suerte, ¿no? Vivió algo muy agradable. Por ejemplo, en la aventura de la caza sucedía lo mismo. A veces la caza era exitosa, otras veces no se podía cazar y conseguir alimento. Imagínense la angustia que significaba eso, ¿no? Eh, entonces, nos dicen que el azar, o sea, la suerte, jugó un papel muy importante en el origen de la religión evolutiva, ¿no? Eh, el hombre primitivo, pues, teme al infortunio, así como el hombre moderno también, ¿no? Y vivía, pero el hombre primitivo vivía una existencia precaria y angustiosa, plagada de infortunios, como vamos a ver en los siguientes párrafos que nos explican mejor esto. Sigue Rita con el siguiente párrafo, por favor. El limitado horizonte intelectual del salvaje concentra de tal forma la atención en el azar que la suerte se convierte en un factor constante en su vida. Los urantianos primitivos luchaban por la existencia, no por un nivel de vida. En sus vidas plagadas de peligros, el azar desempeñaba un papel importante. El temor permanente a una calamidad desconocida e invisible pendía sobre aquellos salvajes como una nube de desesperación que eclipsaba efectivamente todos los placeres. Vivían siempre aterrados por la posibilidad de hacer algo que atrajera la mala suerte. Los salvajes supersticiosos temían siempre las rachas de buena suerte, que veían como presagio seguro de futuras calamidades. Miren ustedes, nos siguen hablando o siguen complementando lo que ya nos habían dicho, ¿no? Nos dicen que la poca capacidad intelectual para convertir su vida en una existencia cómoda y segura, ¿no? Que tenían estos hombres primitivos, los hacía confiar mucho en el azar, en que tuvieran buena suerte, ¿no? Había también un miedo supersticioso, ¿no? Que los hacía temer cualquier cosa que pudiera atraer la mala suerte. ¿No? Pero también eran tan pesimistas que pensaban que una racha de buena suerte sería el presagio de futuras calamidades. ¿No? Bien, seguimos ahora. Gloria, por favor, nos lees los dos siguientes párrafos.
claro. Son cortitos. Este temor permanente a la mala suerte tenía un efecto paralizador. ¿Por qué trabajar duro y tener mala suerte es, entre paréntesis, esforzarse sin resultado, cuando uno podía holgazanear y tener buena suerte, entre paréntesis, resultados sin esfuerzo? El hombre que no razona se olvida de su buena suerte, la da por sentada y en cambio recuerda su mala suerte con amargura. Los primeros hombres vivían en la incertidumbre y el miedo constante al azar, a la mala suerte. La vida era un emocionante juego de azar. La existencia era una lotería. Y no es de extrañar que la gente parcialmente civilizada siga creyendo en el azar y persiste en ellos la predisposición a apostar. El hombre primitivo alternaba entre dos poderosos intereses: la pasión por conseguir algo sin esforzarse y el miedo a esforzarse sin conseguir nada. Esa lotería de la existencia era el interés principal y la fascinación suprema de la mente salvaje primitiva. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver, analizar estos dos párrafos pequeños. Nos dicen que ese miedo irracional los tenía paralizados. ¿Ok? ¿En qué sentido? Pues ellos pensaban que a pesar de su esfuerzo podían fracasar, ¿no? Y sin mucho esfuerzo podían también tener buena suerte y que, bueno, todo les saliera bien. Así que vivían una verdadera incertidumbre. La incertidumbre en la vida que tenían esos hombres primitivos persiste en la gente que confía en el azar actualmente, ¿no? Y mantiene una predisposición por, bueno, jugar loterías o hacer apuestas, ¿no? Hay un tipo de personas que le gusta eso. Bien, y la lógica de esas personas era: ¿por qué debo esforzarme por conseguir algo si tal vez nunca tenga, nunca logre tener, si lo puedo obtener de pura buena suerte, ¿no? Sin trabajar, o sea, apostando a un número de lotería, ¿no? Entonces, pensar que la existencia es una lotería es propio, dice, de mentes salvajes y primitivas. Bien, seguimos. José Luis, por favor. Los pastores posteriores pensaban igual sobre el azar y la suerte, y los agricultores que vinieron después eran cada vez más conscientes de que muchas cosas, poco o nada controladas por el hombre, influían directamente en las cosechas. El campesino se vio víctima de la sequía, las inundaciones, el granizo, las tormentas, las plagas y las enfermedades de las plantas, además del calor y el frío. Y en la medida en que todas sus influencias naturales afectaban a la prosperidad individual, se consideraban como buena o mala suerte. Sí, por favor. Esta idea del azar y de la suerte permeó profundamente la filosofía de todos los pueblos de la antigüedad. Incluso en tiempos recientes está adscrito en la sabiduría de Salomón: volví y vi que no es de los veloces la carrera, ni de los fuertes la batalla, ni de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el destino y el azar les acontece a todos, pues el hombre no conoce su destino, como los peces quedan atrapados en la fatídica red y como los pájaros quedan presos en la trampa. Así así quedan apresados los hijos de los hombres, cuando el infortunio cae de pronto sobre ellos. Miren ustedes, los pastores y agricultores siguieron pensando así. Fueron cada vez más conscientes de que había muchos factores e influencias naturales que escapaban de su control y determinaban su prosperidad, ¿no? Y en el último párrafo, pues transcriben un escrito de la sabiduría de Salomón que habla del infortunio, ¿no? Del cual nadie está libre. Ok, seguimos. Ani, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo de la sección 2, la personificación del azar? ¿Sí? ¿Me escucha bien?
Si puedes acercarte un poquito más al micrófono, porque se te escucha bajito. Se te escucha un poquito. ¿Se escucha mejor ahora? Ahora perfecto. Ya. Ya. 2. La personificación del azar. La ansiedad era el estado natural de la mente salvaje. Cuando los hombres y las mujeres caen víctimas de una ansiedad excesiva, vuelven simplemente al estado natural de sus ancestros remotos. Cuando la ansiedad llega a volverse dolorosa, inhibe la actividad y provoca indefectiblemente cambios evolutivos y adaptaciones biológicas. El dolor y el sufrimiento son esenciales para la evolución progresiva. A ver, léete el siguiente también. La lucha por la vida es tan dolorosa que aún hoy ciertas tribus atrasadas gritan y se lamentan cada nuevo amanecer. El hombre primitivo se preguntaba constantemente, ¿quién me atormenta? Al no encontrar una fuente material para sus sufrimientos, buscó una explicación en los espíritus. Y así, del miedo a lo misterioso, del respeto reverencial a lo invisible y del pavor a lo desconocido, nació la religión. El miedo a la naturaleza adquirió un papel importante en la lucha por la existencia, primero como fruto del azar y luego como producto del misterio. Ok. Bien, vamos a ver. En esta sección, el revelador, una estrella vespertina, como el que redactó el documento anterior, una brillante estrella vespertina, nos revela cómo y el por qué se personifica el azar, ¿no? La mente primitiva trata de personificar todo lo que sea intangible y abstracto, ¿no? Y en los albores de la existencia humana, hombres y mujeres sufrían la lucha por la vida y eso los tenía en un estado de ansiedad permanente, ¿no? La ansiedad era el estado natural de la mente salvaje, que siempre se preguntaba, ¿quién me atormenta? Es así como el azar y la naturaleza se personificaron como fantasmas, espíritus y más adelante como dioses, ¿no? Cuando algo salía mal, era considerado como una reacción azarosa y temperamental del mundo espiritual, del ánimo de esos dioses que ellos habían creado en su imaginación. Bien. Sigue nuevamente Marlene. El hombre tiende naturalmente a creer en lo que considera lo mejor para él, en lo que conviene a sus intereses inmediatos o lejanos. El interés personal oscurece mucho la lógica. La diferencia entre la mente del hombre salvaje y del civilizado es más de contenido que de naturaleza, de grado más que de cualidad. A Pero ver, seguir, sigue con lo continúo, siguiente, sí. Ya, y comentaremos los dos juntos. Ok. pero Seguimos. seguir atribuyendo las cosas difíciles de comprender a causas sobrenaturales no es más que una forma cómoda y holgazana de evitar todo esfuerzo intelectual exigente. La suerte no es más que un término acuñado para ocultar lo inexplicable en cualquier edad de la existencia humana. Designa los fenómenos que el hombre no puede o no desea comprender. El término azar significa que el hombre es demasiado ignorante o demasiado indolente para buscar causas. Los hombres consideran un acontecimiento natural como accidente o mala suerte solo cuando carecen de curiosidad e imaginación, cuando a las razas les falta iniciativa y sentido de la aventura. La exploración de los fenómenos de la vida destruye antes o después la creencia del hombre en el azar, en la suerte y en los supuestos accidentes, y la sustituye por un universo de ley y orden en el que todos los efectos son predecidos por causas claras. Entonces el miedo a la existencia se transforma en alegría de vivir. Ya, miren ustedes. En el primer párrafo un poco nos describen cómo funciona la mente del hombre primitivo en comparación con la del hombre actual. Y en el segundo párrafo nos llaman la atención, ¿no? Sobre
no confiar en la suerte. Nosotros podemos crear nuestra suerte, ¿no? Nos dicen que cuando actualmente vivimos un estado de ansiedad excesiva, como que retrocedemos a ese estado primitivo en donde todo nos asustaba y confiábamos que gracias al azar o a la suerte las cosas salieran bien, ¿no? En realidad, dicen, la mente salvaje, la diferencia entre la mente salvaje del hombre primitivo, ¿no?, y del hombre civilizado es más de contenido que de naturaleza y más de grado que de calidad, ¿no?, de pensamiento. Bien, pero el revelador nos dice además que la ansiedad y el dolor y el sufrimiento son esenciales para la evolución y progreso del ser humano. Esa ansiedad lo impulsa al ser humano a tener curiosidad, iniciativa, imaginación, ¿no? Lo impulsa a la aventura, a explorar los fenómenos de la naturaleza, descubrir sus leyes, su orden y predecir de esa forma sus efectos, ¿no? O sea, le despierta lo que sería la inquietud científica, ¿no? Y cuando el hombre civilizado logra eso, entonces el azar desaparece y recién ahí empieza a disfrutar de la vida, cuando ya tiene algún control sobre los fenómenos que le rodean, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Creo que viene un parrafito más, un par de parrafitos cortos. A ver, se lo damos a Rita. El salvaje consideraba que toda la naturaleza estaba viva, que estaba poseída por algo. El hombre civilizado sigue maldiciendo y pateando los objetos inanimados que le estorban o le hacen tropezar. Para el hombre primitivo no había nada accidental, todo era siempre deliberado. El ámbito del destino, la función de la suerte, el mundo de los espíritus, eran a sus ojos tan desorganizados y aleatorios como la propia sociedad primitiva. Ay, perdón. La suerte era interpretada como una reacción caprichosa y temperalmente del mundo de los espíritus, y más tarde como el humor de los dioses. Y este último. Pero no todas las religiones se desarrollaron a partir del animismo. Otros conceptos de lo sobrenatural fueron contemporáneos del animismo, y estas creencias condujeron también a la adoración. El naturalismo no es una religión, sino que nace de la religión. Ok. Bien. Azar significa, nos dice que el hombre es demasiado ignorante o indolente para determinar las causas de las cosas que le atañen, ¿no? Y todo lo que sucede por suerte o por azar son los fenómenos que el hombre no desea estudiar o se siente incapaz de poder hacerlo, ¿no? Y seguir atribuyendo causas sobrenaturales a lo que resulta difícil de comprender no es más que una manera perezosa y conveniente de evitar toda forma de trabajo duro e intelectual. Ahí nos llama mucho la atención el revelador. Bien, luego este revelador nos habla del animismo y del naturalismo, ¿ok? El animismo es una doctrina filosófica, ¿no? El animismo es la tendencia a concebir las cosas como vivas, como si tuvieran alma, y dotadas, con esa alma, dotadas de intenciones. Cuando se dice la luna nos está protegiendo, o el viento sabe que sopla porque es él quien sopla, ¿no? Y el naturalismo es un sistema filosófico de creencias que considera que la naturaleza, en que la naturaleza es la única fuente original y fundamental de todo lo que existe, que todo tiene una explicación natural, ¿ok? El naturalismo es lo opuesto a lo que se llama misticismo, ¿no?
El misticismo es opuesto al naturalismo, pues considera que el ser humano posee la facultad de percibir otras realidades no necesariamente objetivas, estudiables, ¿no? No regidas por las leyes de la naturaleza, como por ejemplo la creencia religiosa, ¿no? O el amor o pensar en lo sobrenatural. Eso es indemostrable, ¿no? Entonces eso es lo opuesto al naturalismo que dice todo es natural y todo tiene una explicación y todo responde a una ley, a un orden, ¿no? Bien, eso es lo que nos quieren decir en este párrafo. Bien, pasamos a la siguiente sección. Glorita, por favor. Sí, claro. 3. La muerte, lo inexplicable. La muerte era la conmoción suprema para el hombre en vías de evolución, la combinación más confusa de misterio y azar. Fue la conmoción de la muerte, no la santidad de la vida, lo que fomentó eficazmente la religión por el miedo que inspiraba. Las grandes salvajes solían morir. Las gentes salvajes solían morir de muerte violenta, de modo que la muerte no violenta se fue haciendo en cada vez más misteriosa. La muerte como final natural y esperado de la vida no estaba clara en la conciencia de la gente primitiva, y el hombre tardó muchos siglos en comprender que era inevitable. El hombre primitivo aceptaba la vida como un hecho y consideraba la muerte como una calamidad. Todas las razas tienen sus leyendas de hombres que no murieron, tradiciones vestigiales de la primera actitud hacia la muerte. Existía ya en la mente humana el concepto nebuloso de un mundo de los espíritus confuso y desorganizado, un dominio de donde provenía todo lo que es inexplicable en la vida humana, y la muerte fue incorporada a esa larga lista de fenómenos sin explicación. Ok, bien. En esta sección nos hablan de la muerte, el misterio que significaba la muerte y el gran temor a ella que tenían, pues, bueno, todos tenemos hasta el momento mucho temor a la muerte, ¿no? Y esto fomentó eficazmente la religión, ¿ok? La muerte no violenta era la más misteriosa. Ellos estaban acostumbrados a ver morir a la gente de forma violenta y gente joven, ¿no? La muerte por vejez o por... esa no se daba muy frecuentemente en las épocas primitivas de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, era misterioso ver cómo una persona se iba deteriorando, iba envejeciendo y finalmente moría, ¿no? Eh, como un fenómeno inevitable, final de la existencia. Consideraban la muerte como algo que venía de forma inesperada y procedía de un mundo espiritual confuso, nebuloso y sin explicación. Bien. A ver, ¿qué más nos dicen sobre la muerte? José Luis, por favor. Al principio se creía que todas las enfermedades humanas y la muerte natural eran producto de la influencia de los espíritus. Incluso hoy en día algunas razas civilizadas consideran que la enfermedad está producida por el enemigo y confían en ceremonias religiosas para su curación. Sistemas teológicos más recientes y más complejos siguen atribuyendo la muerte a la acción del mundo de los espíritus, todo lo cual ha conducido a doctrinas como el pecado original y la caída del hombre. Sí, y el último. Al darse cuenta, al darse cuenta de su impotencia ante las poderosas fuerzas de la naturaleza y reconocer la debilidad humana ante las calamidades de la enfermedad y de la muerte, el salvaje se vio impelido a recurrir a la ayuda del mundo supramaterial que visualizaba vagamente como la fuente de esas misteriosas vicisitudes de la vida. Vicisitudes de la vida. Muy bien. Entonces, el hombre pensaba que tanto las enfermedades como la muerte eh, eran obra de los espíritus, ¿no?
Y aún ahora se atribuye la acción del mundo espiritual, ¿no? Ah, en estos eventos de la vida, ¿no? Por lo cual se realizan pues las ceremonias religiosas de curación, las misas de sanación y una serie de cosas, de rituales, ¿no? Para invocar a esas fuerzas sobrenaturales. Eh, Nos hablan aquí de lo del pecado original, la caída del hombre, que motivaron una maldición divina, y todo parte de una sensación de impotencia e ignorancia de las cosas, ¿no? Es decir, al no poder explicarse la muerte, el hombre recurrió al mundo supramaterial, al mundo de los espíritus, nos dicen, ¿no? Bien. Ahora, yo había conseguido una información un poquito ampliada sobre lo que habíamos dicho anteriormente del naturalismo y del animismo, ¿no? Acá donde nos hablan del animismo, ¿no? Que eh, sí, este, eh, el naturalismo, que es esa posición filosófica de que todo tiene una explicación y todo responde a una ley, ¿no? Nos dice que no es una religión en sí misma, pero es hija de la religión. O sea, es hijo, el naturalismo sería hijo de la religión. O sea, primero creemos en Dios y luego vemos el orden y la sabiduría de Dios en la naturaleza, ¿no? Ese sería el orden correcto. Y cuando nos dice que no todas las religiones evolucionaron del animismo, se refiere a conceptos como que existían en esa época, por ejemplo, en la época de Jesús, había paganismo, o sea, creer en muchos dioses, había espiritismo, también había magia, existía la adivinación, eh, y una serie de otros tipos de conexión con lo sobrenatural. Probablemente la astrología también estaba incluida ahí, ¿no? Actualmente, todo esto del animismo se ha modernizado en otras formas de culto similar, ¿no? Por ejemplo, se vive el esoterismo. Eh, la gente esotérica, la amante de lo oculto, ¿no? Es una nueva conexión con lo sobrenatural en donde se incluye pues esto de la quiromancia, la adivinación y las experiencias trascendentales. También existe un neopaganismo, o sea, la revalorización o reavivamiento de prácticas politeístas antiguas, amalgamadas con panteísmo, o sea, considerar la existencia de divinidad en la naturaleza, ¿no? Y divinizar la energía del universo, por ejemplo, ¿no? Sin considerar una primera fuente y centro, como es el caso de los budistas. Bien. El animismo también influye en el pensamiento de algunas personas que buscan una conexión más profunda con la naturaleza y el mundo espiritual, ¿no? Mucha gente está intrigada por relatos y creencias de fenómenos paranormales, fenómenos atribuidos a entidades o energías interdimensionales, ¿no? En los cuales los llamados expertos tratan de introducir ciencia y tecnología para darle seriedad o rigor científico, ¿no? Es una forma nueva de animismo, pues se cree que esas entidades actúan con una intención, ¿no? Generalmente maléfica, ¿no? En esas experiencias paranormales se incluyen inclusive contactos con ángeles o demonios o con entidades espirituales y esto de los seres extraterrestres también, los contactos con seres aparentemente venidos de otros mundos, ¿no? Bien. Y hay muchas sectas y hasta religiones originadas de estas experiencias, ¿no? En esta época también vivimos lo que se llama el tecnoanimismo, ¿no? Que es atribuir conciencia y espíritu a la tecnología, como las computadoras, como los robots, ¿no? Y esto es una extensión del antiguo animismo a la actual era digital, ¿no? Imaginamos que esas máquinas inteligentes y poderosas eh, en algún momento van a dominar a la especie humana y vamos a ser nosotros los sirvientes o los esclavos de esas máquinas, ¿no? Ese es, como ustedes saben, el tema actual de casi toda la literatura de ciencia ficción, ¿no?
Miren, así, esto es lo que podríamos llamar el neoanimismo. Muy bien, pasamos a la siguiente sección que le tocaría a Anita. Anita, ¿estás ahí? 4. Sí. 4. El concepto de la supervivencia a la muerte. El concepto de un aspecto supramaterial de la personalidad del mortal nació de la asociación inconsciente y puramente accidental de los acontecimientos de la vida cotidiana con los sueños sobre fantasmas. Cuando varios miembros de una tribu soñaban simultáneamente con su jefe fallecido, interpretaban este sueño como prueba fehaciente de que su antiguo jefe había vuelto realmente bajo alguna forma. Todo esto era muy real para el salvaje, que solía despertarse de estos sueños bañado en sudor, temblando y gritando. Sigue. El origen onírico de la creencia en una existencia futura explica la tendencia a imaginar siempre las cosas invisibles, tomando como referencia las cosas vistas. Y muy pronto este nuevo concepto de la vida futura como sueño fantasmal empezó a ser un antídoto efectivo contra el miedo a la muerte asociado al instinto biológico de autopreservación. Ok, a ver, vamos a comentar estos dos primeros párrafos. Bien, nos dicen que los sueños sobre fantasmas o con personas fallecidas hizo pensar al hombre primitivo en otra vida después de la muerte. Y esto lo llenaba de terror. Y en los sueños uno imagina un mundo similar al real, pero distorsionado y carente de lógica. Es lo que en psicología se llama el trabajo onírico que hace la mente, el cerebro, ¿no? Mientras uno duerme. Y el sueño fantasmal, o sea, soñar con fantasmas, junto con el instinto de autoconservación, ayudó a perder el miedo a la muerte, nos dice. Bien. Ah, y ahora vienen cosas muy interesantes. Sigue Marlene, por favor. Al hombre primitivo también le preocupaba mucho su respiración, sobre todo en los climas fríos donde observaba la nube que formaba al exhalar. Consideraba el aliento de vida como el fenómeno que diferenciaba a los vivos de los muertos. Sabía que el aliento podía abandonar su cuerpo y sus sueños, en los que hacía todo tipo de cosas extrañas mientras dormía. Le convencieron de que había algo inmaterial en el ser humano. La idea primitiva del alma humana, el fantasma, nació del sistema de ideas nació del sistema de ideas relacionado con el sueño y la respiración. Bien. ¿Continúo? A ver ahí nomás para comentar esto y después continúas. Entonces, acá nos hablan de que para el hombre primitivo el fantasma era el alma, o sea, el aliento de vida que él podía observar en el clima frío en forma de una nube de vapor, ¿no? También había observado que cuando las personas duermen, respiran distinto y hacen cosas extrañas, lo cual lo llevó a pensar que el aliento de vida podía abandonar el cuerpo durante ese periodo de sueño. Y ahora sí, continúa con el siguiente. El salvaje terminó por imaginarse a sí mismo como doble, cuerpo y aliento. El aliento menos el cuerpo equivalía a un espíritu, un fantasma. Aunque los fantasmas o espíritus tuvieron un origen claramente humano, fueron considerados sobrehumanos. Esta creencia en la existencia de espíritus incorpóreos parecía explicar todo lo insólito, lo extraordinario, lo infrecuente y lo inexplicable. A ver, sigue con esos tres reglones. La doctrina primitiva de la supervivencia tras la muerte no era necesariamente una creencia de la inmortalidad. Unos seres que solo sabían contar hasta 20 mal podían percibir la infinitud y la eternidad. Pensaban más bien en encarnaciones recurrentes. Ok, ahora sí. Bien, entonces
así nació la idea más primitiva del alma humana, ¿no? Con el sueño y la respiración. Entonces vino una idea de duplicidad, o sea, de cuerpo y aliento, ¿no? Que al dejar el cuerpo, el aliento equivalía al espíritu, a un fantasma, ¿no? Y luego se atribuyó todo lo insólito, lo extraordinario, lo infrecuente e inexplicable a los espíritus, ¿ya? Pero el concepto de inmortalidad exige mayor capacidad intelectual. Ellos solo imaginaban una vida después de la muerte y encarnaciones sucesivas, pues no podían concebir la infinitud y menos la eternidad, ¿no? Bien, y acá nos siguen hablando de esto de la reencarnación y la transmigración. Bien, Rita, por favor, nos lees el siguiente. La raza naranja fue especialmente dada a creer en la transmigración y en la reencarnación. Esta idea de la reencarnación se originó en la observación de los parecidos hereditarios, tanto de rasgos como de carácter, entre descendientes y antepasados. La costumbre de poner a los hijos el nombre de los abuelos o de otros ancestros proviene de la creencia en la reencarnación. Algunas razas posteriores creían que el hombre moría entre 3 y 7 veces. Esta creencia, residuo de las enseñanzas de Adán sobre los mundos mansión y muchos otros restos revelada, de la religión revelada, se pueden encontrar entre las doctrinas, por otra parte absurdas, de los bárbaros del siglo XX. Ya, a ver, hacemos una pausa para comentar este primer párrafo que está bien concentrado, ¿no? Porque hablan de reencarnación y transmigración, ¿no? Que fue una idea característica, dice, de la raza naranja. Las antiguas enseñanzas tergiversadas de Adán sobre los 7 mundos mansión dio origen a la idea de que el hombre podía morir entre 3 y 7 veces, ¿no? Entonces parece que acá se han confundido, o sea, se transmitió esto oralmente y se fue distorsionando, porque hay 7 mundos mansión y lo que sucede en los 3 primeros, o sea, después de los 3 primeros mundos mansión es la probable fusión con el ajustador, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya uno pasa a otro nivel, ya fusionado. Pero por eso eh, la transmisión oral de esas enseñanzas de Adán se distorsionó y se pensaba que se podía morir 3 veces o hasta 7 veces, ¿no? Pensando en esto de los mundos mansión, ¿no? Bien, y también nos dice que hay otras doctrinas absurdas del siglo XX relativas a la vida después de la muerte, ¿no? Bien, ahora viene lo del cielo y el infierno. Sigue, Rita, por favor. Los primeros hombres no albergaban ideas de infierno ni de castigo futuro. El salvaje consideraba que la vida futura era exactamente igual a esta, pero sin la mala suerte. Más adelante se concibieron destinos separados para los buenos fantasmas y los malos fantasmas, el cielo y el infierno. Muchas razas primitivas creían que el hombre entraba en la siguiente vida tal como dejaba esta y por eso no les gustaba la idea de hacerse viejos y decrépitos. Los ancianos preferían que los mataran antes de volverse demasiado achacosos. Imagínense. Entonces, la idea del cielo y el infierno o el castigo después de morir vino mucho después, ¿no? El hombre primitivo creía que su vida futura era prácticamente igual a la que estaban viviendo, pero sin mala suerte, ¿ok? Otra idea que tenían era que mantenían su aspecto y condición, ¿no? En su vida futura, tal como habían sido al momento de morir, iban a seguir viviendo igual en el otro mundo, ¿no? Por lo cual algunos preferían quitarse la vida antes de hacerse muy ancianos o decrépitos, ¿no? Achacosos. Bien, ahora sí. eh, Gloria, nos lees el... Sí, claro.
Casi todos los grupos tenían una idea diferente sobre el destino del alma fantasma. Los griegos creían que los hombres débiles tenían almas débiles, así que inventaron el Hades como lugar adecuado para recibir a esas almas anémicas. Se suponía también que esos ejemplos sin vigor tenían sombras más cortas. Los primeros anditas creían que sus fantasmas volvían a la tierra natal de sus ancestros. Los chinos y los egipcios creyeron en su día que el alma y el cuerpo permanecían juntos. Esto indujo a los egipcios a construir cuidadosamente las tumbas y esforzarse en la conservación de los cuerpos. Incluso los pueblos modernos intentan frenar la descomposición de los muertos. Los hebreos idearon que una réplica fantasmal del individuo bajara al Sheol y ya no podía volver al mundo de los vivos. Este concepto fue un avance importante en la doctrina de la evolución del alma. Ok, muy interesante este párrafo. Vamos a comentarlo. Pero antes le damos la bienvenida a Mario Aníbal, que acaba de conectarse. Mario, bienvenido. Nunca es tarde para conectarse aquí. Bien, entonces Muchas gracias, muchas nos gracias. dicen que cada grupo humano tenía diferentes ideas sobre el destino del alma, ¿no? Y a continuación se exponen las ideas de los griegos, los primeros anditas, los chinos y los egipcios, ¿no? Quienes se esforzaron por la conservación de los cuerpos mediante esos embalsamamientos, ¿no? Que, como han encontrado las momias egipcias. Y actualmente también se intenta conservar los cadáveres, ¿no? Ustedes han oído hablar del congelamiento o de la crioconservación, ¿no? Hay mucha gente, generalmente gente con mucho dinero o famosos, que han pedido que su cuerpo sea congelado y mantenido en criopreservación hasta que la ciencia encuentre eh, las causas de la muerte y puedan ellos volver a vivir, ¿no? Uno de ellos es Walt Disney, dicen, que están crioconservados, ¿no? Y finalmente nos dicen que los hebreos marcaron un avance importante en el concepto del alma al creer que una réplica fantasmal de la persona, ¿no? Entraba en el Sheol, o sea, la persona esta seguía viviendo en otro sitio de donde nunca volvía al mundo de los vivos, ¿no? Y eso es lo que sabemos por la revelación. También una vez que uno sale de aquí, ya no regresa, ¿no? Salvo excepciones muy especiales en donde hay que pedir un permiso, ¿no? Y cuando viene alguien y se manifiesta nuevamente en este mundo, lo hace por un periodo muy corto de tiempo y por una razón muy importante, que va a ser de trascendencia para toda la humanidad, no solamente de interés de la familia, ¿no? A la cual perteneció, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien, y así terminamos la sección 4. Este documento tiene 7 secciones, ojalá que la terminemos. Bien, le tocaría a A mí, José Luis. Adelante, José Luis. 5. El concepto del alma fantasma. La parte no material del hombre se ha calificado de forma diversa como fantasma, espíritu, sombra, espectro y en los últimos tiempos alma. El alma era el doble del hombre primitivo cuando soñaba. Era exactamente igual al propio mortal en todos los sentidos, con la única excepción de no ser sensible al tacto. La creencia en los dobles oníricos condujo directamente a la nación de que todas las cosas animadas e inanimadas tenían alma igual que los hombres. Este concepto tendió a perpetuar durante mucho tiempo las creencias en los espíritus de la naturaleza. Los esquimales siguen pensando que todas las cosas de la naturaleza tienen un espíritu. Ok, vamos a comentar rapidito esto, ¿no? Fantasma, sombra, espíritu y espectro son sinónimos de alma, ¿no? De lo que ellos consideraban alma. El alma se concebía como un doble idéntico del propio ser mortal, ¿no? El cual podía, eh, bueno, era igual, pero insensible al tacto, o sea, no podía, se podía ver, se podía oír, pero no se podía tocar, ¿no? Y luego se pensó que todas las cosas
ya sea animadas o inanimadas, inclusive tenían alma, ¿no? Todo lo que se podía ver en los sueños, ellos ya le atribuían que había alma, ¿no? Y después los espíritus de la naturaleza, ¿no? Que aún existe entre los esquimales, nos dice. Un dato curioso. Muy bien. Anita, siguiente párrafo. El alma fantasma se podía oír y ver, pero no tocar. La vida onírica de la raza fue desarrollando. Acércate un poquito más al micro también. El alma fantasma se podía oír y ver, pero no tocar. La vida onírica de la raza fue desarrollando y ampliando gradualmente las actividades de este mundo de los espíritus en proceso de evolución hasta que al final la muerte llegó a definirse como entregar el fantasma. Todas las tribus primitivas, salvo las que estaban justo por encima de los animales, desarrollaron algún concepto del alma. A medida que la civilización avanza, este concepto supersticioso del alma se destruye y el hombre depende por completo de la revelación y la experiencia religiosa personal para hacerse una idea nueva del alma como creación conjunta de la mente del mortal que conoce a Dios y el Espíritu Divino que mora en su interior, el ajustador del pensamiento. Ya, este párrafo es muy lindo, miren. Muy bonito. Los fantasmas nos dicen, se pueden ver y oír, pero no tocar. Y la idea supersticiosa del alma fantasma se desvanece a medida que el hombre evoluciona y la revelación le enseña que el alma es una creación de la mente mortal que conoce a Dios junto con el Espíritu Divino del Padre que mora en su interior, ¿no? El ajustador del pensamiento. Pero esto lo sabemos por revelación. A ver, seguimos. Le toca. Mario, ¿nos puedes leer estos dos siguientes, por favor? Los primeros mortales no solían ser capaces de diferenciar los conceptos de un... Opa, estoy ampliando un poquito la letrita. De un espíritu que mora en el interior y de un alma de naturaleza evolutiva. Para el salvaje no estaba nada claro si el alma fantasma era nativa del cuerpo o si era un agente externo que tomaba posesión del cuerpo. Su incapacidad de razonar en situaciones de perplejidad explica las flagrantes incongruencias de la visión del salvaje sobre las almas, los fantasmas y los espíritus. Me agradó mucho el párrafo que nos leyó nuestra querida Anita, porque yo creo que dentro del plan de Dios, explico unas pequeñas frases, es muy bonito este proceso que tenemos de dejar este estado un poco más sólido y pasar a algo más evolutivo, liviano, espiritual, y porque la realidad es que la vida continúa, el plan continúa y seguimos siendo nosotros en alma. Y creo, como lo dije un día, que venimos a mente velada y que somos unas hermosas almas que hemos pedido venir a este espacio tierra, nos hemos consolidado en este cuerpo humano para poder llegar a trascender muchas emociones, actividades, conocer cómo vive la humanidad, saber cómo es el desarrollo humano del plan divino de Jesús de Nazaret, que nos dejó establecido hace ya 2030 años, vamos a ponerle, tal vez un poco menos, y creo que el paso
de esto que le dimos este término de muerte hacia la otra vida eterna, es un abrir y cerrar de ojos, porque podemos despertar del otro lado, si bien vamos a estar dormidos un tiempo, despertamos, estamos del otro lado y continuamos con el proceso y el camino. Y vamos a llegar al abrazo infinito y conoceremos a nuestros bellos hermanas y hermanos de los otros mundos, y proseguiremos una educación totalmente distinta, diferente. O sea, algo de eso yo tenía más o menos apreciado sin haber leído Urantia. Cuando leo Urantia dije, bueno, este es el plan que me interesa y que yo busco, que no creo en esa muerte, en el cuerpo que está ahí en un lugar, en un espacio, con tierra o encerrado en un cajón. No, esta es la posibilidad que para desarrollarnos nos permitieron este cuerpito humano, el cual debemos de cuidar porque es el tabernáculo de lo que leyó Anita, la presencia infinita del Padre, el ajustador del pensamiento o el adjutor en esta nueva versión 2021, y que tenemos la posibilidad de hacer toda una experiencia nueva a mente velada, muchachos, a mente velada, porque la verdad que ahora estamos descubriendo todo esto porque estamos estudiando esta revelación. Si no, venimos a mente velada y nos cuesta pesquisar porque nos entretenemos mucho con los asuntos de este mundo, más las emociones, más no sé cuántas cosas más que están dando vuelta, y perdemos el hilo del proceso por el cual nosotros estamos acá y toda la humanidad. Entonces, es mi parecer y mi punto de vista. Yo creo que está muy bueno el plan del Padre y que tengamos este escape hacia el otro lado, así, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, vamos a ponerle, en un parpadeo, ¡tuc! Estamos en el otro lado de la vida con continuidad. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por permitirme participar y hablar. ¿Y Gracias, vos qué pensás de la muerte, Pepe? A ver. gracias a ti, Mario. Bueno, la muerte es una puerta que tenemos que pasar para poder trascender esta existencia. ¿M? Lo que nos preocupa de la muerte generalmente es la forma, cómo vamos a pasar al otro lado. Ahora, siempre hay que vivir con la idea de que eventualmente podamos fusionarnos, ¿no? En esta vida. ¿No? Claro, Yo tenés vivo con razón, esa esperanza, al menos. tenés No sé si razón, es tenés algo razón. muy iluso, pero bueno. No, 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 Entonces, no, yo también lo pienso, pero no lo quiero decir delante de mis hermanas, de mis hermanos, lo hablo con otros hermanos, como a lo mejor lo puedo hablar con vos de manera privada, pero no acá en esta clase donde respeto el pensamiento y el sentimiento que tienen mis hermanitos con los cuales estamos compartiendo. Pero viste que vos por ahí podés decir esto, pero el tipo qué ilusorio. Entonces, no tengo ganas de que piensen eso. No, no, ni yo pensar eso de ti. Me parece que es lo correcto, pibe. O sea, mira, José, te lo digo de corazón. Yo creo en esto y que de acá podemos hacer estas tareas y de acá podemos partir ¡zum! Ya con algo avanzado. Viste que yo siempre en las charlas digo, un par de materias tenemos que llevar hechas para arriba. No podemos, no claro, podemos ir con un trabajo práctico. No, 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 me parece una incoherencia de mi parte. Por lo menos yo dije siempre, un par de materias tengo que haber rendido bien y llevarlas para allá listas. Después ya seguimos, no importa, ya me prepararé allá y conoceré allá en otra facultad. Pero un par de materias. También nosotros, Mario, creemos tus teorías. También yo creo tus teorías, ¿sí? Gracias, Entonces, gracias, gracias. te agradezco mucho la filosofía que estás interviniendo y pues muchísimas gracias. No, por favor.
Yo a veces no las hablo. Mira, ahí te mandé unos audios. Vieron que yo hoy borré un mensaje del grupo porque me equivoqué por mandárselo a José. Estamos hablando en crear un grupo. Ahí te mandé un audio, José, Sí, sí, lo estoy con escuchando, de Luis García Bori. de Luis García Borges. Viste Sí. que siempre vamos un paso más adelante y nosotros tenemos esta clase de pensamiento, por eso nos aunamos, nos juntamos. Y yo no dejo de pensar en vos y en el grupo, o sea, en mis hermanos, en donde estoy laburando, ¡trac! O sea, renovarles la cabeza, perdón. O sea, open mind, eh, brindarles una mirada diferente, despacio, tranquilo, sin exasperarnos. Pensar, echarle voluntad a la cabeza y meterle, y laburar, y laburar, y laburar, y llegamos a discernimientos profundos, así como nos dice José Luis, y aunamos entre todos un parecer bellísimo, que eso nos fortalece en el despertar profundo, ¿viste? Porque estamos despertando a todo esto. Esto que yo digo, venimos a mente velada, no sabemos nada, ignoramos que ignoramos. Es más, yo digo esto, yo soy de estas palabras. Ignoramos que ignoramos. Yo no me las creo nada. Vivo la experiencia y me encanta vivir la experiencia día con día, day for day, porque me gusta avanzar, progresar, foguearme. A eh, todos, a todos nos gusta, Mario, a todos. Sí, de verdad, a todos. Gracias, bueno, qué gracias, lindo, la chicos, verdad que me emocioné, che, por sus, me emocioné, en Mi serio, querido gracias. José, sí, ¿todavía anda ahí por ahí Octavio? Yo no lo alcanzo a ver aquí. sí, acá está Octavio. Yo Si lo no, veo. si nos da tiempo al final, me gustaría saber tu opinión acerca de una controversia que se presentó en Juan el Bautista el sábado que expuso Javier Martínez y él participó, Octavio Siller, Ajá. hubo una controversia ahí con Marcelino, un venezolano, pero si da tiempo, sí me gustaría escuchar tu opinión al respecto de esta controversia, si eres tan amable. Mi Son opinión o la de buenos. Octavio. La, ¿Mande? mi opinión o la de Octavio. La tuya, porque Octavio, hubo una división de formas de pensar. Ah, ya, ya. Octavio expuso que es Gavalia el que acompaña a Juan el Bautista Ujú. y Marcelino no recuerdo qué posición estaba tomando y que finalmente Javier Martínez le dio, estuvo a favor de Octavio y Marcelino se mantenía, aquí nos puede aclarar Octavio, A y ver, Octavio, Marcelino, adelante. se aferraba a que él tenía la razón. Por favor, Octavio. Hermanitos, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Sí, Alto Ok. y claro. Lo que pasa es que el domingo puse este teléfono y no se escuchaba bien. Bueno, antes que nada, gusto en saludarlos a todos. Hermanito Mario, usted siempre tan espiritual. Me agrada mucho cómo se expresa y siempre es grato oírlo. gracias, 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 Fuerte a la abrazo. orden, a la orden. No, lo que pasa que, no sé si recuerdan, en el documento 114 habla de un ser espiritual que se hizo mortal y que acompañó a Jesús. Entonces yo, de acuerdo a mi interpretación, claro, personal, yo considero que es Juan Bautista, que es una estrella vespertina, por eso fue anunciado, porque no nada más se presentó y ya, sino que fue anunciado igual que Jesús, como Sí, un hijo, ¿cómo dice ahí? No recuerdo, pero le dan dos términos. Mm. Y fue anunciado Juan Bautista. Entonces, cuando en el documento 14 usted encuentra ese párrafo, si me permiten, lo leo rápido. Sí, por En el supuesto. 114, perdón. En el 114 habla de esta situación. Permítame. 114. Dice, está hablando del contexto de Juan Bautista. Dice, está hablando del Consejo de Supervisores Planetarios. Dice, este Consejo de Directores Planetarios está especialmente preocupado
con la supervisión de aquellas actividades en este mundo que resultan del hecho de que Micael experimentó aquí su auto-otorgamiento final. Se mantiene en contacto estrecho e inmediato con Micael mediante las actividades de enlace de cierta brillante estrella vespertina, el mismo ser que acompañó a Jesús en el curso de su auto-otorgamiento en forma de un mortal. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a mis pensamientos y a mis deducciones personales o interpretaciones, yo digo y sostengo que es Juan Bautista, por muchas situaciones que si quieren las comentamos y si no en otra ocasión por el tiempo. Pero el hermano Marcelino y la hermanita Maru sostenían que ese ser mortal debería de haber sido un Reservista del destino. un mortal reservista del destino. Y la verdad yo no creo posible cómo es que un humano pueda ser esa persona. Tendría para mí que es Juan Bautista. Y ya se soltó cada quien con su interpretación y pues cada quien se sostuvo, ¿no? No es que a mí el hermanito Javier de alguna manera estuvo de acuerdo conmigo, pero pues eso no es problema, cada quien piensa de formas diferentes. Y Maru y Marcelino y también otro hermanito que entró al último, ¿cómo se llama, hermanito Pepe? José Luis Flores. Sí, ¿Te acuerdas? sí, no me acuerdo. Español. Pero... Ajá. Y también los apoyó a ellos, pues no hay problema. Pero ahora lo que decía el hermanito Flores es cuál es la interpretación de usted, hermanito José Yesca. Simplemente, pues yo veo por curiosidad, ¿no? Pero cada quien tiene su forma de ver las cosas. Yo sostengo que es Juan Bautista y por otras muchas múltiples situaciones. Una de ellas es que un mortal ascendente no puede regresar a su planeta. Otra es que ellos no han pasado de Jerusalén. Les falta todavía la carrera espiritual, no han llegado al paraíso. O sea, hay muchos inconvenientes que yo veo que no puede ser un mortal ascendente como de estos guardianes del destino. Y en el caso de Juan Bautista, al contrario, tiene yo veo muchas ventajas que sí pudiera ocupar ese puesto. Gracias. Me dices que está en el documento 114. Esta cita fue sacada del documento 114 que de la estrella vespertina que acompañó a Jesús en forma de mortal, dice, ¿no? Me gustaría leer todo el contexto y yo les mando mi punto de vista, mi modesta interpretación en el chat de nuestro grupo. Se los mando por el WhatsApp. Sí, por favor, José, nos interesa mucho tu opinión, por favor. Yo sé que los reservistas del destino, que bien podría ser Juan el Bautista, que fue el anunciador, ¿no?, de la llegada de Jesús, perfectamente pudo ser un reservista del destino, y los reservistas del destino no son seres espirituales que se encarnan. O sea, no creo que Juan Bautista haya sido la estrella vespertina que habla ese documento. Juan Bautista ha sido un ser mortal como nosotros, que tuvo una misión, que seguramente él mismo no la entendió, pero fue el anunciador. Para mí, Juan Bautista fue el anunciador y nunca estuvo al lado de Jesús predicando junto con Jesús. Él cumplió una misión antes de que Jesús iniciara su vida pública. Y cuando Jesús inicia su vida pública, todo el grupo que capitaneaba Juan Bautista se pasa a acompañar a Jesús. ¿Recuerdan ustedes eso? La mayoría de los apóstoles, los zebedeos, fueron los primeros que pasaron, ¿no? Y después fueron llegando más hasta completar los 12, que fueron los apóstoles que acompañaron a Jesús. Pienso que quizás ha sido uno de los apóstoles o alguien que no se menciona con nombre y apellido, ¿no? Pero es alguien que estuvo ahí y que Jesús sabía que era una estrella vespertina. No era un reservista del destino. Ok, ha venido a visitarme. Este reservista del destino. Tú tendrás una misión importante en la vida. Ni sabes ahora. Seguro que sí. Ok.
Muy bien, Ok, te lo me llevas. disculpa. Ok. Dile un besito a papá. Un besito, Un besito, besito. besito. Ya vamos Papá a está jugar, leyendo ¿ya? un libro muy, Ya vamos muy a jugar, ya importante, vamos ¿ya? a jugar, ya vamos a jugar. El Ok. papá está leyendo ese libro, ¿ves? Qué lindo Te leo, libro. bye, ¿Ya? bye. Yo te leo un libro titulito, ¿ya? De los carros, ¿ya? Ok. Ok, perdón. Ok, volvemos al documento entonces. Sí, Bien, acá prácticamente lo que hemos leído, básicamente, ¿no? Haciendo un pequeño resumen, es que los conceptos de alma y espíritu son totalmente confusos en la revelación, ¿no? Hay gente que, bueno, la mayoría de personas que no han llegado al libro de Durantía confunden alma y espíritu, ¿no? Y para el hombre primitivo, el alma fantasmal, el fantasma de uno mismo, podía ser inclusive un agente externo que invadía el cuerpo y tomaba posesión de él, ¿no? O sea, algo que no nos pertenecía y que se metía en nuestro cuerpo, ¿no? Y ahora vamos a ver otras cosas y estos acápites que vienen a continuación. Entonces, le tocaría a Marlene, por favor, nos lees. Se pensaba que el alma. Se pensaba que el alma era respecto al cuerpo lo que el perfume a la flor. Los antiguos creían que el alma podía abandonar el cuerpo de varias maneras. 1. En el desmayo común y pasajero. 2. Al soñar naturalmente mientras se duerme. 3. En estados de coma e inconsciencia asociados con accidentes y enfermedades. 4. Al morir, la marcha definitiva. Ok, entonces se pensaba que el alma con respecto al cuerpo era similar al perfume con respecto a la flor, nos dicen, ¿no? Y que el alma podía abandonar el cuerpo de distintas maneras, ¿no? En un desmayo, al soñar, mientras uno duerme, en los estados de coma traumático o por enfermedad, y al morir, en ese caso ya se iba la muerte, el espíritu o el fantasma del alma se iba definitivamente, ¿no? Este, sigue, por favor, Marlene, el siguiente párrafo. El salvaje consideraba que el estornudo era un intento frustrado del alma por escapar del cuerpo. Al estar despierto y en guardia, el cuerpo era capaz de impedir el intento de fuga del alma. Más adelante se respondía siempre a los estornudos con alguna expresión religiosa, como por ejemplo, Dios te guarde. Sí, eso me hizo mucha gracia, como había nacido ese dicho de God bless you. Ok. Rita, ¿nos lees el siguiente, por favor? Al Rita. principio de la evolución se pensaba que el sueño era la prueba de que el alma fantasma podía ausentarse del cuerpo y que se la hacía volver diciendo o gritando el nombre del durmiente. En otras formas de pérdida de conciencia, se creía que el alma estaba más alejada, intentando quizá escapar para siempre, y que la muerte podía ser inminente. Los sueños eran considerados como experiencias del alma mientras se encontraba temporalmente fuera del cuerpo dormido. El salvaje cree que sus sueños son tan reales como cualquiera de sus experiencias cuando está despierto. Los antiguos acostumbraban a despertar gradualmente a los que dormían para dar tiempo al alma de volver al cuerpo. Y ya, miren, pues, entonces, los sueños se consideraban experiencias del alma fuera del cuerpo, ¿no? Y dormir y despertar era la prueba de que el alma, o sea, el fantasma, podía salir del cuerpo y después volver al cuerpo, ¿no? Y en casos de inconsciencia, el alma se alejaba un poco más, ¿no? Y al morir, el alma se iba definitivamente, ¿no? Y siempre se creyó que el sueño y la vigilia eran igualmente reales y se tenía mucho temor a las apariciones nocturnas. Bien, seguimos con estos dos últimos párrafos, se lo damos a Gloria. Glorita, por favor. Los hombres de todas las edades han sentido temor reverencial por las apariciones nocturnas.
y los hebreos no fueron excepción. Creían realmente que Dios les hablaba en sueños a pesar de las reconvenciones de Moisés contra esta idea. Moisés tenía razón, pues los sueños ordinarios no son el método empleado por las personalidades del mundo espiritual cuando quieren comunicarse con los seres materiales. Los antiguos creían que las almas podían introducirse en los animales o incluso en los objetos inanimados. Esta creencia en la identificación con los animales culminó en ideas del tipo hombre-lobo. Una persona podía ser un ciudadano cumplidor de la ley durante el día, pero cuando se dormía, su alma podía introducirse en un lobo u otro animal y merodear cometiendo fechorías nocturnas. Miren ustedes, ya habíamos hablado del hombre lobo en el documento anterior, ¿no? Ese que se comía la luna. Y bueno, yo me imaginé que de ahí había nacido esa novela terrorífica, ¿no? Del hombre lobo. Bien, pero aquí nos están hablando de que los hebreos creían que Dios les hablaba en sueños, ¿no? A pesar de que Moisés trató de disuadirlos de esa idea. ¿No? Y nos dice el revelador que las entidades o las personalidades espirituales no se comunican en los sueños de los mortales, ¿no? Cuando tienen la necesidad de hacerlo, más bien usan otros métodos. No, no dice cuáles, pero que no es la forma que una entidad espiritual usa para comunicarse con alguien, ¿no? O sea que esto del el sueño de José, que le dijo José, no dudes de tu mujer, no te ha engañado, es obra del Espíritu Santo. Nada de eso es cierto, ¿no? Eso ha sido inventado. Bien, ¿qué más nos dicen acá? Ah, ya, que se creía que las almas podían meterse también en los animales e incluso en objetos, ¿no? No vivos, en objetos inanimados. Habíamos dicho que los antiguos creían que el alma podía estar en el aliento y que sus cualidades podían transmitirse por el aliento, y de ahí esas ceremonias de soplado que mencionan, ¿no? Y más adelante creo que hablan del salmo del el aliento de la boca de Dios. Sí. A ver, seguimos. Ha leído Glory, ¿no? José Luis, ¿nos lee eso siguiente? Los hombres primitivos pensaban que el alma estaba vinculada al aliento, que sus cualidades se podían impartir o transmitir por el aliento. El jefe valiente soplaba sobre el niño recién nacido para transmitirle su valentía. Entre los primeros cristianos se soplaba sobre los candidatos en ceremonia, se soplaba los candidatos en la ceremonia de otorgamiento del Espíritu Santo. Dijo el salmista: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todas las huestes que hay en ellos, por el aliento de su boca. Fue costumbre durante mucho tiempo que el hijo mayor intentara capturar el último aliento de su padre moribundo. Sigue, por favor, ya lo comentamos. Más adelante, la sombra llegó a ser tan temida y reverenciada como el aliento. La propia imagen reflejaba en el agua se consideró también algunas veces como prueba del doble yo, y los espejos inspiraban respeto supersticioso. Incluso hoy en día muchas personas civilizadas vuelven al espejo hacia la pared en caso de muerte. Algunas tribus atrasadas siguen creyendo que hacer retratos, dibujos, modelos o imágenes saca del cuerpo el alma o parte de ella. Por eso lo tienen prohibido. Bueno, pues, entonces más adelante se pensó que las sombras fueron tan temidas como el aliento, y el reflejo en el agua y en los espejos inspiraron también un respeto supersticioso. Y actualmente hay personas que hay muchas supersticiones sobre espejos, sobre retratos y esculturas. Sigue, por favor. Un siguiente párrafo que está relacionado con lo que has leído anteriormente. ¿Quieres que siga yo? Sí. Sí.
Se pensaba en general que el alma se identificaba con el aliento, pero algunos pueblos lo situaron también en la cabeza, el pelo, el corazón, el hígado, la sangre y la grasa. La voz de la sangre de Abel que clama desde la tierra expresa la antigua creencia en la presencia del fantasma en la sangre. Los semitas enseñaban que el alma residía en la grasa corporal y para muchos era tabú comer grasa animal. Cazar cabezas era un método de capturar el alma del enemigo, como lo era también arrancar la cabellera. En tiempos recientes, los ojos se han considerado las ventanas del alma. Ok, entonces esto complementa lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Sobre las supersticiones con espejos, retratos. Aparte del aliento, situaron el alma también en la cabeza, en el pelo, en el corazón, el hígado, la sangre y la grasa, dicen, por lo cual la grasa era tabú, no se debía comer grasas, ¿no? Y ciertas tribus salvajes tomaban la cabeza del enemigo o la cabellera o el corazón y finalmente, finalmente nos dicen que actualmente se consideran los ojos como las ventanas del alma. Bien, eso sí me parece muy, eso me resuena un poco, Ujú. ¿no? Bien, cuando uno Sí, mira los ojos a la persona, creo que mira muchas cosas, ¿no? Sí, sobre todo su sinceridad, su, sí, señor. digamos, verdaderas intenciones. Muy bien. Ujú. Ahora sí, sigue Anita, los dos siguientes párrafos. Para los adeptos a la doctrina de las 3 o 4 almas, la pérdida de un alma significaba malestar, de 2, enfermedad, de 3, la muerte. Un alma vivía en el aliento, otra en la cabeza, otra en el pelo, otra en el corazón. Se aconsejaba a los enfermos que pasearan al aire libre con la esperanza de volver a capturar sus almas extraviadas. Se suponía que los mejores curanderos intercambiaban el alma sin salud de la persona enferma por otra nueva, el nuevo nacimiento. Los hijos de Badonán desarrollaron la creencia en 2 almas, el aliento y la sombra. Las primeras razas noditas consideraban que el hombre constaba de 2 personas, alma y cuerpo. Esta filosofía de la existencia humana se reflejó más tarde en el punto de vista griego. Los griegos, por su parte, creían en 3 almas. La vegetativa residía en el estómago, la animal en el corazón, la intelectual en la cabeza. Los esquimales creen que el hombre se compone de 3 partes, cuerpo, alma y nombre. Ok. Bien, con esto cierran esta sesión, ¿no? Entonces, existió la doctrina de las 3 y 4 almas, y cada una se ubicaba en una parte del cuerpo, ¿no? Y que perder 2 almas significaba enfermedad, y esa idea determinaba también la actuación de los curanderos. Después nos hablan de los Badonán. ¿Recuerdan quién era Badonán, no? Era un tataranieto de Andón. Y bueno, sus descendientes fueron las tribus Badonán. Ellos creían en 2 almas, el aliento y la sombra. Después los noditas consideraban que al hombre como 2 personas, cuerpo y alma. Los griegos creían en 3 almas, la del estómago, la del corazón y el alma de la cabeza. ¿Ok? Y los esquimales siguen creyendo en 3 partes, que el cuerpo se divide en 3, el cuerpo, el alma y el nombre de la persona. También es una parte de su existencia. Interesante todo eso. Seguimos con eh, Mario, si nos quieres leer el siguiente párrafo. Sexto, el entorno de los espíritus fantasmas. El hombre heredó un entorno natural, adquirió un entorno social e imaginó un entorno fantasmal. El Estado es la reacción del hombre a su entorno natural, el hogar a su entorno social, la iglesia a su ilusorio entorno fantasmal. Fantasmal. ¿Y el siguiente?
La creencia en las realidades del mundo imaginario de los fantasmas y los espíritus se hizo universal desde muy al comienzo de la historia de la humanidad. Y este mundo de los espíritus recién imaginados se hizo muy poderoso en la sociedad primitiva. La vida mental y moral de toda la humanidad cambió para siempre a raíz de la aparición de este nuevo factor en la forma de pensar y actuar de los hombres. Ok, Gracias. a ver, resumimos esto. El ser humano vive en un entorno natural, crea un entorno social e imagina un entorno fantasmal. Y el Estado, el hogar y la iglesia son la reacción humana a esos tres entornos, el entorno natural, el entorno social y el entorno imaginario o fantasmal, ¿no? El mundo de los espíritus se hizo muy poderoso desde los albores de la civilización, nos van a decir a continuación. Sí, le toca a Marlene, por favor. Sobre esta premisa principal de ignorancia e ilusiones, el miedo del mortal ha acumulado todas las supersticiones y religiones posteriores de los pueblos primitivos. Esta fue la única religión del hombre hasta los tiempos de la revelación y hoy en día muchas de las razas del mundo solo tienen esta rudimentaria religión evolutiva. Sí. A medida que la evolución progresaba, la buena suerte se asoció con los espíritus buenos y la mala suerte con los malos. La molestia de tener que adaptarse forzosamente a un entorno cambiante se consideraba como mala suerte y muestra del enojo de los fantasmas espíritus. El hombre primitivo fue haciendo evolucionar lentamente la religión a partir de su ansia innata de adorar y de su idea equivocada del azar. El hombre civilizado establece planes de seguro para superar las vicisitudes del azar. La ciencia moderna sustituye los espíritus ficticios y los dioses caprichosos por las estimaciones matemáticas del actuario de seguros. Y ahí viene algo muy interesante. Bueno, pero el mundo imaginario de fantasmas y espíritus, dice, cambió para siempre la vida mental y moral de las personas, ¿no? Lo cual determinó su forma de pensar y actuar. Y todas las supersticiones y religiones primitivas tienen su base en este hecho, ¿no? Dice iluso e ignorante. Bien, seguimos. Rita, por favor. Cada generación que pasa sonríe con condescendencia ante las supersticiones absurdas de sus antepasados, mientras conserva las falacias de pensamiento y los rituales de culto que harán sonreír a su vez a sus descendientes más ilustrados. Sí. Pero habían surgido por fin en la mente del hombre primitivo pensamientos que trascendían todos sus impulsos biológicos inherentes. El hombre estaba a punto de desarrollar un arte de vivir basado en algo más que la reacción a los estímulos materiales. Empezaba a emerger los inicios de una filosofía de vida primitiva. Estaba a punto de aparecer una norma sobrenatural para la vida. Si el espíritu fantasma provoca mala suerte cuando está airado y buena suerte cuando está complacido, la conducta humana deberá regularse en consecuencia. Había evolucionado por fin el concepto del bien y del mal, y todo ello mucho antes de que se produjera ninguna revelación en el planeta. Muy bien, miren ustedes, cuando llega la religión revelada, el ser humano trasciende, ¿no? En su conciencia cósmica, en su discernimiento espiritual. Sin embargo, muchas razas del mundo se han quedado en un nivel rudimentario, ¿no? De evolución religiosa. El ansia de adorar y la idea equivocada del azar hicieron evolucionar lentamente la religión. La buena suerte se asoció con espíritus buenos, la mala suerte con el enojo de los fantasmas, ¿no?
Y después nos hacen una comparación, ¿no?, con los sistemas de seguros. Los sistemas de seguros actuales están hechos para superar las vicisitudes del azar, ¿no? La ciencia moderna para superar las supersticiones, ¿no?, y los espíritus ficticios. Y cada generación, en cada generación se van superando más y más las supersticiones, las falacias de pensamiento y rituales absurdos de culto, ¿no?, hasta que por fin la mente del hombre puede trascender sus impulsos biológicos y empieza a vivir basado en algo más que los estímulos materiales. Entonces la conducta humana se adapta, se regula de acuerdo a las circunstancias, ya sean favorables o desfavorables, de acuerdo a los ánimos eh, de los espíritus airados, o sea, ya no de acuerdo a esos ánimos de espíritus, ¿no?, airados o complacidos, ¿no? Aparece después el concepto del bien y el mal, antes de recibir ninguna revelación, nos dice. Y léete este último párrafo que complementa justo lo que acabamos de decir. Sigue, Rita. Con la aparición de estos conceptos, empezó la lucha inútil e interminable por apaciguar el eterno descontento de los espíritus, la esclavitud servil al miedo religioso evolutivo, el largo derroche de esfuerzo humano en tumbas, templos, sacrificios y sacerdotes. El precio que se pagó fue terrible y espantoso, pero todo lo que costó valió la pena, pues el hombre consiguió con ello una conciencia natural del bien y el mal relativos. Así nació la ética humana. Esto es muy importante, este párrafo, este último párrafo de esta sección, ¿no? Entonces dice, entonces empezó la lucha, una lucha inútil e interminable por apaciguar el etento descontento de los espíritus, ¿no? Y se derrocharon esfuerzos en tumbas, templos, sacrificios y sacerdotes. Se pagó un precio, dice, un precio terrible y espantoso, pero valió la pena por la conciencia natural del bien y el mal relativos, que viene a ser la base de la ética humana, ¿no? O sea, todo eso sirvió para que se tuviera esa base moral de la ética. Y pasamos ahora a la última sección del documento. Le tocaría a Gloria. 7. La función de la religión primitiva. Los dos. El salvaje sentía la necesidad de un seguro y por eso pagaba de buen grado las gravosas primas del miedo, la superstición, el terror y los regalos a los sacerdotes por su póliza de seguro mágico contra la mala suerte. La religión primitiva no era más que el pago de las primas de seguro contra los peligros de la selva. El hombre civilizado paga primas materiales contra los accidentes de la industria y las contingencias de las formas de vida modernas. La sociedad moderna está trasladando el negocio de los seguros del campo, de los sacerdotes y la religión al terreno de la economía. La religión se está centrando cada vez más en asegurar la vida más allá de la tumba. Los hombres modernos, al menos los que piensan, ya no pagan primas inútiles para controlar la suerte. La religión está ascendiendo lentamente a niveles filosóficos más altos en contraste con su antigua función como sistema de seguro contra la mala suerte. Ya miren ustedes, ya estaban hablando de seguros en los párrafos anteriores. Y en esta sección comparan los sistemas actuales de seguros contra eventuales contingencias, ¿no?, con los pagos que se hacían a los sacerdotes para que se les protegieran contra la mala suerte, ¿no?, contra esas influencias sobrenaturales. O sea, el sacerdote se autoproclamaba, ¿no?, intermediario con esas fuerzas ocultas, ¿no?, que determinaban la buena o mala suerte de las personas, ¿no?, y por eso cobraban. Entonces, el revelador nos dice que la religión primitiva no era más que ese pago de primas de seguro contra peligros que se hacía a estos sacerdotes, ¿no? Y ahora se ha trasladado el negocio de los seguros de la religión a la economía. O sea, ahora los seguros tienen una función, ¿no?, como es
estar prevenido contra una contingencia, ¿no? Por lo cual se paga. Y si se da la contingencia, el seguro va a hacer resarcir, ¿no? Las pérdidas o los perjuicios que haya ocasionado eso. ¿No? Obviamente, como hay una ley de probabilidades de que se den esas contingencias, el sistema de seguros es un gran negocio, ¿no? Porque todos pagan, pero muy pocos tienen esas contingencias, ¿no? Bien, después nos dice que el hombre moderno que piensa, entre comillas, ya no paga seguros inútiles, pero no contra una eventual, un peligro eventual, como por ejemplo un accidente de auto, sino contra la mala suerte, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre contratar un seguro contra mala suerte. Claro que las contingencias podrían decirse que son producto de una mala fortuna, pero no se trata de eso, ¿no? Es otro contexto, ¿no? Bien, ¿qué más nos dicen acá? José Luis, Pero léenos. aquellas antiguas ideas religiosas impidieron que los hombres se volvieran fatalistas e irremediablemente pesimistas. Creyeron que al menos podían hacer algo para influir sobre el destino. La religión del miedo a los fantasmas inculcó a los hombres la idea de que debían regular su conducta, de que había un mundo supramaterial que controlaba el destino humano. Sí, Las, las razas civilizadas modernas están empezando a emerger del miedo a los fantasmas a la hora de buscar una explicación para la suerte y las desigualdades comunes de la existencia. La humanidad se está emancipando de la esclavitud que vincula la mala suerte a los espíritus fantasma. Pero al tiempo que los hombres abandonan la doctrina errónea de atribuir las vicisitudes de la vida a la acción de los espíritus, muestran una inclinación sorprendente a aceptar la doctrina casi igual de falaz de atribuir todas las desigualdades humanas a la incapacidad política, la injusticia social y la competencia industrial. Lo cierto es que mejorar la legislación, aumentar la filantropía y reorganizar la industria, por muy beneficioso que sea, no remediará las circunstancias natales ni los accidentes de la vida. Solo la comprensión de los hechos y una sabia manipulación conforme a las leyes de la naturaleza permitirán al hombre obtener lo que quiere y evitar lo que no quiere. El conocimiento científico que conduce a la acción científica es el único antídoto contra los llamados infortunios accidentales. antídoto, sí. Ok, este párrafo está bien concentrado, miren ustedes. Este, eh, luego de que viene la religión, ¿no? Y hace que el hombre avance a un nivel filosófico más alto, ¿no? Entonces, nos dice aquí que el seguro religioso contra la mala suerte sirvió en su momento para tener una sensación de tranquilidad y evitar el fatalismo. ¿No? La religión del miedo también inculcó parámetros morales de conducta, gracias a la idea de ese mundo supramaterial que controla el destino de las personas, ¿no? Y en este párrafo nos dicen que la humanidad ya se está liberando de la idea de que las calamidades están vinculadas con fantasmas o con malos espíritus, ¿no? Pero culpan a políticos, la injusticia social y la competencia industrial de las desigualdades humanas, ¿no? Entonces, lo cierto es que por más que se mejoren las cosas a nivel gubernamental, no se podrán cambiar las circunstancias natales ni los accidentes de la vida. ¿Ok? Esto me pareció muy importante. O sea, se pueden mejorar mucho las cosas desde el punto de vista político, ¿no? Pero hay cosas que están en la misma esencia de las personas, por eso dicen circunstancias natales, ¿no? Y accidentes en la vida siempre van a haber, por más precaución que se tenga, pero sí se podrá de alguna manera mitigar las consecuencias de esos eventos inesperados o imponderados o eventuales que se puedan dar, ¿no? Bien,
Y aquí hay dos párrafos muy importantes también. Léenos, por favor, Anita, para cerrar con broche de oro este documento. La industria, la guerra, la esclavitud y el gobierno civil surgieron como respuesta a la evolución social del hombre en su entorno natural. La religión surgió en paralelo como respuesta al entorno ilusorio del mundo imaginario de los fantasmas. La religión fue un desarrollo evolutivo de autoconservación y a pesar de partir de un concepto erróneo y carecer de toda lógica, ha cumplido su función. La religión primitiva, mediante la fuerza poderosa e imponente del falso miedo, preparó el terreno de la mente humana para el otorgamiento de una auténtica fuerza espiritual de origen sobrenatural, el ajustador del pensamiento. Los ajustadores divinos han trabajado desde entonces para transformar el temor de Dios en amor a Dios. La evolución podrá ser lenta, pero su eficacia es infalible. Presentado por una estrella vespertina de Nevadón. Nevadón. Muy bien, entonces el párrafo anterior remata diciendo que el conocimiento científico es el único antídoto contra los supuestos infortunios, ¿no? Pero el mundo real determinó la evolución social a través de la guerra, la esclavitud y la industria, nos dicen acá. Y el mundo de los espíritus, el mundo imaginario, el ilusorio, el de los fantasmas, surgió y evolucionó en forma paralela a ese mundo real, ¿no? Dando origen a la religión. Pero a pesar del concepto erróneo que le dio origen, algo ilusorio, algo imaginario, producto del temor, ¿no? Eso ha cumplido con la función de autoconservación, nos dice, y ha preparado el terreno de la mente para recibir la presencia real del mismo Dios, la auténtica fuerza espiritual de origen sobrenatural, que es el ajustador del pensamiento, que trabaja para convertir el temor de Dios en amor de Dios. Miren ustedes qué bonito termina este documento, y nos deja listos para lo que viene más a continuación. Los siguientes documentos van a seguir con esto de las supersticiones, los augurios, los talismanes y esas cosas. Y después ya entramos a otra vez al concepto religioso ya avanzado y las religiones del mundo. Después van a venir, como les decía, unos documentos que vuelven al prólogo, que tratan de ampliar ciertos conceptos sobre la deidad y la realidad. Y después los 5 documentos sobre el ajustador de pensamiento. Y finalmente ya entran preparando la vida de Jesús con esto de los auto-otorgamientos. Muy bien, y aquí nos quedamos por hoy día. Gracias a Dios hemos podido terminar el documento. Ya les estoy enviando el enlace para la grabación. Y nuevamente les agradezco a todos por su presencia y participación, así como los que nos ven en el canal. Y será hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Un Dios bendecido mediante. fin de semana para todos. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones para todos. Gracias. Dios Chao, los chao. bendiga. Gracias. Chao. Gracias. Semana para Dios. todos.